En la parsha de esta semana, Parshas Vayeshev, Vayeshev significa se asentó. La Torá comienza a relatar la historia de Yosef, que en realidad va a llegar prácticamente hasta el final del primer libro de la Torá, Sefer Breishis, con el fallecimiento de Yosef. Pero el punto es que cuando observamos la vida de Yosef y todas las cuestiones que le fueron ocurriendo, tanto en la parsha de esta semana como en las subsiguientes, Parshas Miketz, Parshas Vayigash, etc., encontramos que la historia de Yosef es en la práctica la historia del pueblo judío entero. Y uno podría incluso ir un paso más. La historia de Yosef podemos verla replicada en la historia de la vida de cada uno de nosotros, en diferentes niveles y diferentes formas. Pero en la práctica, esta historia de Yosef es la historia de cada uno de nosotros. Como pueblo judío en general, dicen Tehilim, Noye Katzen Yosef, Dios guía como es su rebaño a Yosef, al pueblo judío. Quiere decir que todo el pueblo judío es llamado Yosef. Entonces ahí vemos este paralelismo, digamos, y además dicen nuestros sabios, Maise Obeis y Malabonim, lo que ocurrió con nuestros patriarcas es una señal de lo que va a ocurrir con nosotros, y además es una señal que nos da fuerza para que cuando nos ocurren las cosas que le ocurrieron a nuestros patriarcas, como vamos a ver en un instante, pues sepamos que tenemos una actitud que tenemos que tener frente a estas cuestiones que les ocurrieron a nuestros patriarcas. Cualquiera que estudió y leyó de vuelta esta parsha, las parshas que vienen, conoce la historia de Yosef, pero básicamente Yosef es vendido por sus hermanos y es llevado a Egipto contra su voluntad. Él no quería estar ahí, quería estar con su padre estudiando, pero entendió que tenía que estar en Egipto, fue tirado a un pozo, vendido, etc. De vuelta, los detalles los pueden ver en el texto mismo, pero el punto es que uno podría pensar que Yosef en Mitzrayim, en Egipto, iba a ser una persona amargada, una persona deprimida, constantemente de mal humor, triste, etc., pero todo lo contrario. Yosef era una persona que todo lo que hacía tenía hatzlaja, tenía éxito, al punto tal que Potifar lo puso como líder en toda su casa, dejó todas sus cuestiones, todas sus propiedades en sus manos, excepto su esposa. Ahora, cuando la esposa de Potifar quería hacer algo con Yosef, etc., y Yosef se negó, diciendo que él era fiel a Potifar, Potifar lo puso en la cárcel. Entonces, toda su buena actitud se transformó totalmente contra él, a pesar de que él quiso ser fiel, y fue puesto en la cárcel. E incluso ahí en la cárcel uno podría pensar de vuelta. Todo le salía al revés a Yosef. Él quería estar con su padre, lo tiraron a un pozo y lo vendieron a Mitzrayim, a Egipto. Él quería ser fiel a Potifar, lo terminaron poniendo en la cárcel. E incluso en la cárcel misma, también era una persona exitosa, al punto tal que el carcelero principal dejó todos los presos en manos de Yosef. Y cuando llegaron los ministros de Paroi, el que servía la copa, el panadero, etc., Yosef les preguntó: ¿por qué están tristes? Todo lo contrario, Yosef es el que tenía que estar triste. Todo lo contrario. Él sabía cuál era su misión, él sabía que su trabajo era iluminar el mundo. Él sabía que su trabajo era, con la situación y las circunstancias en las cuales se encuentra, sacar lo mejor, revelar la presencia de Dios en esas cosas. Por eso constantemente tenía hatzlaja, éxito de Dios, y constantemente dicen nuestros sabios que mencionaba a Dios, el nombre de Él, y le agradecía a Él, lo mencionaba y lo alababa, etc. Y esto es lo que le daba hatzlaja, éxito. E incluso en la cárcel, si uno avanza con toda la historia de Yosef, cuando quiso salir de la cárcel y le pidió a uno de los ministros que lo recuerde, etc., en la práctica era el copero de Paro y del faraón, el copero se olvidó de él, y uno podría pensar que cuando Yosef salió de la cárcel se va a vengar de este copero, que no se acordó de él, y lo hizo pasar más tiempo en la cárcel, y sin embargo no encontramos ninguna de estas cuestiones y sentimientos negativos en la vida de Yosef, porque él tenía clarísimo, de vuelta, para qué estaba ahí, y cuál era su misión, e incluso lo dice más adelante, cuando se encuentra con sus hermanos, unas parashot más adelante, él le dice a sus hermanos: yo no estoy enojado con ustedes ni nada por el estilo, sino que Dios me mandó acá, a Egipto, para que cuando haya hambruna en la tierra de Canaán, pues vengan para acá y yo los voy a mantener, los voy a sostener. Y no estaba enojado ni nada por el estilo, todo lo contrario. Pagó con bien el mal que le hicieron. Y por supuesto, esto es algo que se ve a lo largo de toda la historia del pueblo judío. El lugar donde el pueblo judío estuvo, país, tierra, reinado, etc., pues ese lugar floreció. Pues ese lugar creció y se desarrolló. Cuando lo sacaron al pueblo judío, lo echaron de acá, o se fueron para allá, etc., ese lugar literalmente se fue al tacho, se fue para abajo. Y la vida del pueblo judío en cada lugar en donde estuvo fue con dificultades, pero sabemos que tenemos una misión. Sabemos que somos Or LaGoyim, sabemos que somos una luz
para todas las naciones del mundo, y tenemos que ser una luz para nuestras propias familias, para nuestras propias vidas, para nuestras comunidades, y de vuelta, para todo el mundo en general, el universo entero. Somos luz, y nuestra misión es hacer luz, e incluso en los lugares más oscuros, en el pozo de Yosef, en la cárcel de Yosef, incluso en esos lugares tenemos que saber que tenemos un vínculo y una conexión con Dios, y cuando somos conscientes de esa conexión con Dios, por eso Yosef alababa a Dios y mencionaba a Dios, Baruch Hashem, gracias a Dios, etcétera, etcétera. Esto es lo que le daba Atzlaja, éxito, a través de que nosotros somos conscientes de que nuestra misión es incluso en el pozo, incluso en la cárcel, etcétera. En la cárcel del exilio que vivimos, en la oscuridad del exilio que vivimos, revelamos la presencia de Dios y somos luz para todas las naciones. Esto mismo es lo que nos da Atzlaja, esto es lo que nos da éxito, y en la práctica Yosef terminó siendo el virrey de Egipto. Lo que significa esto para nosotros: podemos tener y disfrutar de nuestra conexión con Dios y generar a nuestro alrededor literalmente Moshiach, literalmente la redención, como es sabido la historia de un Rebbe, que una vez fueron corriendo al Rebbe y le dijeron, el Rebbe estaba estudiando en su estudio, por así decirlo, en su oficina, le dijeron, vino Moshiach, llegó Moshiach. El Rebbe abrió la ventana, miró para acá, miró para allá. Moshiach no vino. Ahora bien, si el Rebbe era realmente un Rebbe, no necesitaba abrir la ventana para ver si vino Mashiach. Él debería haber sabido si ya llegó Mashiach o no. La razón por la cual abrió la ventana es porque él personalmente vivía ya en la época de Mashiach. Para él la redención, la presencia de Dios ya estaba revelada. Él quería ver si para el resto del mundo también había llegado Mashiach. Y esto es lo que significa la idea, por así decir, el simbolismo del virreinato, el hecho de que Yosef era virrey en Egipto. Para cada uno de nosotros, cuando nosotros nos ocupamos de nuestra misión, de iluminar el mundo con la luz de Toira, con la luz de mitzvahs, de buenas acciones, entonces vivimos literalmente la revelación de Mashiach, y el trabajo es llevar Mashiach a todo el resto del mundo, que llegue rápido en nuestros días.